Ahora, te voy a mostrar cómo defino yo el catálogo para darle emergente, para darle contexto emergente y dar información sobre qué UI va a renderizar. Ahora tengo un proyecto de Nest con Copilot Kit y React. Tengo definido mi catálogo ya con estas especificaciones. Sé y le doy al agente qué elementos va a renderizar. Pero, Ángel, ¿cómo sé yo qué elementos puedo usar para mi catálogo? Yo puedo usar directamente sin necesidad de definir este custom. Yo porque quise elegir qué elementos selectivos voy a pintar, pero si yo quiero saber qué elementos acepta el protocolo, porque hay un requirement, hay una lista de elementos, y aquí me voy a esta página que se llama Agent UI Compose de Google, y aquí me da un listado de los elementos actuales que el protocolo puede renderizar. Columnas, listas, tarjetas, inputs, navegaciones, botones, puedo renderizar. Entonces, ya teniendo en cuenta ese elemento, esos elementos, ya puedo definir mi catálogo. Repito, no es necesario hacerlo esta predefinición porque ya automáticamente viene. Pero en el caso de que tú lo quieras hacer más customizable, más directo, lo puedes hacer. Ahora, ahí definí ya la gente tiene conocimiento. Listo, ejecuta esa tool. Pero en el middleware yo también tengo que definir un surface. ¿Qué significa el surface? Tengo que definir los widgets que voy a renderizar de acuerdo al catálogo. Acá en el proyecto tengo, en este archivo agent to UI agent, tengo definido mis widgets. El surface, tengo definido los widgets de acuerdo al funcionamiento de mi aplicación. En este caso, como mi aplicación es un ejemplo, es de yoga, cómo mejorar ejercicios de yoga y que me dé un, un resumen, que me dé un plan para el día de hoy hacer ejercicios de respiración. Entonces, también tengo que definir esos widgets de acuerdo al catálogo. Puedo definir columnas, tarjetas, si el texto viene centrado, qué tipo de texto, cómo va a venir el texto, qué variante, etcétera. Pero Ángel, no es mucha cosa, no se pierde mucho uno. No, como te digo, este, este basic catálogo es para la gente, para el server. No hay necesidad de hacerlo, pero si tú quieres ir más allá y personalizarlo, lo puedes hacer, customizar. El que es importante es este, que es como el widget, como el control de elementos que va a convertir el middleware, va a recibir de la gente, va a recibir ese JSON y lo va a convertir a estos widgets. Pero el middleware necesita saber qué elementos son y cómo van a venir. Por ejemplo, si va a renderizar un texto, si va a venir centrado, qué tipo de texto, si es un título, si es un párrafo, yo lo tengo que definir aquí, qué propiedades va a recibir. Por ejemplo, en este caso, en resumen, yo tengo este componente, este widget. Y aquí tengo el modelado de datos. Esto es lo que me gusta mucho. Esto me fascinó mucho porque yo puedo definir el modelado de datos según las propiedades. Entonces, si ves, por ejemplo, streak, que es como la racha que ha tenido el usuario dentro de mi aplicación, como es de yoga, cuántos ejercicios ha hecho, cuántos días ha hecho, entonces yo puedo definir una referencia dentro del mismo componente. Entonces aquí está streak, un path. Ese componente, mira, ese componente va a ser tipo texto. Eso me pareció muy chévere porque ya la gente sabe que, que UI va a renderizar de forma dinámica, impresionante. Entonces se va a reducir el gap de que la gente puede responder de forma correcta, no 100%, pero le puede responder más directamente sin divagar. Entonces yo aquí tengo definido mis componentes, mis widgets, que el middleware va a utilizar para transformar esa UI de acuerdo a mi funcionalidad y mi aplicación. Ya Copilot Kit va a renderizar su librería, va a renderizar esos componentes de acuerdo a los archivos que tenga. Entonces, yo aquí los pinto. Pero, Ángel, ¿puedo crear mis propios HTML, mi propio UI? Claro que sí, puedo crear. Puedo crear mis propios HTML, mis propios diseños, porque actualmente yo no puedo decirle en este protocolo, no puedo decirle si va a tener animaciones del texto, si va a tener algún centrado, si va a tener alguna variación de color. Yo solamente indico qué elementos, no le puedo indicar si va a tener un ID, unas clases, no le puedo indicar, pero, mediante ese middleware y mediante estos widgets que yo defino antes, yo puedo crear HTML y darle una referencia. Entonces yo aquí creé, busquemos acá que tengo uno, acá, en este breathing exercise,
Surface. Todo tiene la palabra Surface porque recuerda que es un componente, es un widget en la base del cliente. Por eso se llama Surface. En la base entre el cliente y entre el server. Entonces como que está en la mitad de la interacción. Entonces aquí creo este componente que lo llamé Breathing Exercise y lo bueno es que cuando yo creo un widget, el agente puede inferir, dependiendo de la respuesta del usuario, el agente puede inferir y pintar el elemento. En este caso, yo tengo el exercise. Por ejemplo, si yo le digo que apenas el usuario va a iniciar el ejercicio, me va a renderizar el componente intro, una introducción, un texto. Bienvenido, inicia tu ritual. Pero cuando empiece, puedo renderizar otro componente. Entonces, el agente está de forma dinámica pintando los elementos. Ahora, acá tengo mi Breathing Exercise, mi componente, y yo solo creé por acá, si ven, en un catálogo, en un justo, puedo pasarle HTML y de aquí tengo mi HTML, mi CSS, mis clases normalito, mi HTML y mi React básico y ya sabe mediante props qué elementos va a renderizar. Entonces puedo combinar esas dos, puedo dinamizar esas dos entre mis custom y los elementos predefinidos por la gente.